nuevamente. En esta hora vamos a continuar con el capítulo número 2, la lección número 2 sobre entrar en el reposo de Dios. Ya en la clase anterior vimos que el reposo de Dios es esa paz en medio de la tormenta, esa fuerza, en toda circunstancia, en todo momento, estar tranquilos, estar confiados, estar con contentamiento, etc. Y lo empezamos a ver pues con el paralelismo que hay con la liberación. El pueblo de Israel, cuando estuvo de esclavo en Egipto, pues fue redimido por la sangre del Cordero Pascual, y después fue libertado al cruzar el Mar Rojo y cerrarse y no poder volver atrás. Y para nosotros los creyentes, pues también fuimos redimidos por la sangre del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y somos liberados ya de la ley del pecado y de la muerte. Pero así como en el Antiguo Testamento dice que después de eso, dice que de los más de ellos no se agradó Dios. Y también en la actualidad vemos que muchos de nosotros pues batallamos para entrar en ese reposo, batallamos para entrar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la tenemos ya garantizada en nuestro Señor Jesucristo. Y estuvimos viendo que a veces estamos tan afanados, a veces estamos tan preocupados por las situaciones que nos están pasando, por las circunstancias adversas, de enfermedades, de fracasos económicos, fracasos emocionales con algún familiar, alguna amistad, etc. O por las circunstancias como hoy, que estamos pasando por una situación muy fuerte, una crisis sanitaria con lo del virus que nos está afectando a todo el mundo, y que lo cual trae también una crisis económica, pero además, y no se menciona mucho, trae una crisis del alma, una crisis psicológica, de soledad, de aburrimiento, de desesperación, de temores, etc. Entonces vimos que la vez pasada que había 10 causas que analizamos por las cuales no entramos en ese reposo de Dios. Y como ya las vimos en la clase anterior, nada más las voy a mencionar para poder entrar en contexto. La causa número 1 que vimos es que no ponemos atención a las enseñanzas de la palabra. O sea, nuestra atención anda en muchas cosas menos en las enseñanzas de la palabra. La 2, no recibimos la gracia de Dios, que es ese favor inmerecido que nos da el Señor. La 3, creer que ya lo sabemos todo. La 4, que nos olvidamos de Dios. La 5, que confiamos en los hombres más que en Dios. La 6, que cedemos a las tentaciones. La 7, que en muchas ocasiones ya redimidos, ya salvados por Cristo, queremos regresar a nuestra vida anterior, queremos volver atrás. La número 8, que no le creemos a Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. La número 9 dice que cuando no recibimos ese amor a la verdad y nos complacemos en la injusticia, dice que Dios nos envía una fuerza de engaño. O sea, caemos en ese engaño. Y número 10, vimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy vamos a tratar de analizar también qué debemos hacer. O sea, 10 recomendaciones, la fórmula que nos da, no yo, sino la Escritura, para poder entrar en ese reposo. Y vamos a empezar. La número 1 es que necesitamos seguir el camino de Dios. Dios tiene un camino para ti, un camino para mí, y es el camino de Dios.
Entonces, en Isaías capítulo 30, versículo 21 nos dice la Escritura, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces oirás, este es el camino. Con respecto a eso, pues la Escritura nos enseña que todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su propio camino, mas Dios cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. También dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece perfecto, pero su fin es camino de muerte. Entonces, Dios tiene un camino. Dice también la Escritura que es un camino ancho, que es una calzada ancha, que cualquiera que anduviere por ahí, por más torpe que sea, no se va a extraviar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir el camino de Dios, el patrón de Dios para nuestras vidas, de nuestro Creador, que Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene, no en nuestra propia sabiduría. Ahora dirás tú, pues ¿cuál es el camino? Y el camino es una persona, aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, punto número 1 es seguir el camino de Dios, porque no hay otro camino para entrar al reposo que seguir el camino de Dios. Número 2, estar tranquilos y esperar la mano de Dios que tome acción, esperar que tome la obra. Cuando el pueblo de Israel fue liberado y ya salieron todos de Egipto y iban rumbo a la tierra prometida y llegan y se topan en el mar Rojo y llega un momento de desesperación al ver que ya venían el ejército egipcio a atacarlos y a destruirlos y del otro lado estaba el mar, no tenían salida. Y entonces Moisés les dice, estar tranquilos, simplemente observen lo que el Señor va a hacer delante de vuestros ojos. Y eso es lo que te dice a ti y a mí hoy. Estate tranquilo, tranquila y espera lo que Dios va a hacer delante de tus ojos. Entonces, esperar en paz. En Isaías 30:15 dice la palabra de Dios, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Entonces, ¿a qué nos está llamando aquí la palabra? Tranquilo, tranquilo, en descanso, en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y dice, espera y ve lo hermoso que es cuando la mano de Dios empieza a actuar y tú estás nada más viendo. ¿Ok? Número 3. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, entonces tenemos que conocerla, tenemos que recibirla, tenemos que creerla y tenemos que hacer lo que ahí dice en la Biblia, porque la Biblia es la revelación de Dios para el hombre. El hombre es un ser religioso, siempre ha andado buscando a Dios y la Biblia es como si Dios te estuviera diciendo, ya no busques, yo me voy a revelar a ti para que conozcas cómo soy Dios, cómo soy yo, dice el Señor. Lee la palabra, entonces leerla, recibirla, creerla y ponerla en práctica.
En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1, versículos 21 y 22, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces aquí nos está diciendo, recibe la palabra con mansedumbre, recíbela, porque por ahí está el secreto para entrar al reposo de Dios. Recíbela, medítala, créela y ponla en práctica. Número 4. Tenemos que cambiar, hacer un clic en nuestra forma de pensar. Dice la palabra en Romanos, dice, no te conformes a este mundo. ¿Qué quiere decir eso? No pienses como este mundo te da a pensar. No pienses como te da a entender las telenovelas. No pienses como te da a entender el cine. No pienses como te da a entender la gente que dice, esto está bien, hay que hacerlo, no tiene nada de malo, todo el mundo lo hace, no seas anticuado, no seas religioso, etcétera. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestra mente y reaprender, sacar todas esas cosas que hemos aprendido del mundo que no le agradan al Señor y restituirlas con la palabra de Dios. Dice Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿quieres entrar al reposo de Dios? Quiero yo entrar al reposo de Dios, tengo que hacer un switch, un cambio de mi mentalidad, transformarme por medio de la renovación, sacar lo que no le agrada a Dios, meter la palabra de Dios. Ese es el punto número 4 para entrar al reposo. El punto número 5 es la oración para recibir la paz de Dios. Porque en Jesucristo ya fuimos justificados por la fe en Él y en lo que hizo. Y dice la Biblia que tenemos paz. Dice Romanos 5, 1 y 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, en Jesucristo, por la fe tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios en el sentido de que Dios ya no nos está acusando, ya no nos está culpando, sino que toda nuestra culpa ya la echó sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo y Él ya pagó, por eso viene esa paz de Dios. Pero también la oración, dice la Escritura que tenemos que orar y después de poner nuestras inquietudes, nuestras peticiones delante del Señor, dice que una paz va a guardarnos. Y lo vamos a leer en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo no sé si a ti te ha tocado experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea que nuestra mente no le alcanza a entender
Y hay un momento en que dices, ¿por qué tengo paz si las circunstancias son terribles? Me pasó a mí hace menos de un año con la cirugía que tuve que tener sobre cáncer de próstata y tuvieron que extraerla y fue una experiencia tremenda, pero sentía yo una paz tremenda y esa paz no viene de mí, sino viene del Señor, porque habiendo orado y poniendo la situación en manos de Él, dice que Él te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que no la podemos comprender. Dice, y Él guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesucristo. Entonces, orar, creer y recibir su paz. Número 6, que eso me ayudó mucho a mí también en este episodio. Saber y creer que en Jesucristo ya tenemos vida eterna. Saber y creer que en Jesucristo ya tenemos vida eterna. Eso te da una seguridad de que venga lo que venga. Tienes esa confianza. Dice la Escritura que Jesucristo, antes de pasar por el episodio de la cruz, dice que Él sufrió todo eso, pero sus ojos estaban puestos no en la cruz, sino estaban puestos más adelante. Y después pues vemos ahí en Filipenses que dice que por esa obediencia le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, a veces dice la Escritura, echa mano de la vida eterna. Hay un concepto que yo no podía entender. ¿Cómo puedo yo echar mano de la vida eterna? Bueno, pues cuando estemos enfrentando una situación muy difícil, tus ojos estén puestos hacia allá, hacia adelante. Dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, piensa, ¿quieres entrar al reposo de Dios? Piensa, ¿qué es la vida comparada con la eternidad? ¿Qué son 80 años, 100 años comparados con una eternidad? ¿Cuántos años es la eternidad? ¿1000 años? ¿10,000 años? Pues no tiene número. Entonces, comparado con la eternidad, nuestra vida, aunque sean 100 años, es un instante. Entonces, pero si tú piensas en que en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz y en la fe en Él, de quién es y qué hizo, ahí se tienes como fin la vida eterna. Número 7. ¿Quieres entrar al reposo de Dios? Es obedecer la voluntad de Dios. Esa obediencia es la que a veces no entendemos, porque el Señor nos dice en su palabra hay que hacer esto y esto y esto y hay que obrar así y hay que reaccionar así, pero dice, tú obedece, y de esa manera también es para entrar en el reposo de Dios. Dice 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, pero dice, ya purificaron sus almas por la obediencia a la verdad. Y el alma, una alma pura, ¿qué podemos decir que está purificada el alma? Según la Escritura podemos entender que el alma es donde está depositada nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras decisiones. Ahí está la tristeza, ahí está el amor, ahí está el miedo, el temor, ahí está la alegría, el gozo. Todo eso, cuando dice que siendo obedientes a la voluntad de Dios,
has purificado tu alma, quiere decir que todas esas emociones ya están subordinadas al amor de Dios en Jesucristo. Entonces, número 7, obedecer la voluntad de Dios. Número 8, las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas, pero esas promesas no son para todos, sino para aquellos que por su gracia y por su misericordia nos ha dado la fe de creer en Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que hizo en la cruz, que no se quedó en la cruz, fue llevado a un sepulcro, que no se quedó en el sepulcro, resucitó, que anduvo 40 días entre nosotros, enseñando todavía cosas, y después fue ascendido a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Entonces, a través de ese Jesucristo, todas las promesas de Dios son afirmativas. Te apropias de todas las promesas. Y vamos a leer una cita que nos explica eso en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Jesucristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios pasadas a través de Jesucristo son afirmativas, son sí, son amén. Pero no son generales, es selectivo. Necesitamos entrar por esa puerta que es la única puerta para entrar a la presencia del Padre. Por ejemplo, en estas últimas fechas, todo el mundo, aún los que no creen en Jesucristo, se están apropiando de algunas promesas como el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, etcétera, etcétera, y dice que ninguna plaga tocará tu morada, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará, etcétera. Y todo el mundo se quiere apropiar de esa promesa y de muchas otras, pero sin Jesucristo, o con Jesucristo más algún otro personaje al cual se le pide y todo eso. Pero aquí nos habla muy claro que en Jesucristo todas las promesas de Dios son sí y son amén. Entonces, punto número 8, aprópiate de todas las promesas de Dios que están escritas en la palabra de Dios, la Biblia. Bien, número 9. Dios quiere, para entrar en su reposo, que seamos como niños. Que seamos como niños. Dice Mateo 18, 2 y 3. Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dios quiere que seamos como niños. Y aquí cabe la pregunta, bueno, ¿qué tienen los niños que a Dios le gusta para que nos diga a nosotros los adultos que seamos como niños? La vez pasada nos fuimos a analizar todo eso y hubo muchas opiniones. Lo primero, pues que un niño, estamos hablando de un niño antes de entrar a la edad de la rebeldía y de todo eso, un niño pequeño. Primero, confía en su padre y en su madre. Un niño siempre está confiado, nunca está pensando, anda jugando ahí en la calle o en el patio y nunca está pensando si cuando llegue a su casa va a haber de cenar o no está pensando si va a tener un lugar donde dormir. Él está confiado. Su padre y su madre son sus héroes. No hace diferencia de personas, todo lo cree. Otra característica del niño es preguntón. Está preguntando, oye papá, ¿por qué los pájaros vuelan? ¿Y por qué esto y por qué el otro? Entonces, hay una serie de características de los niños que seguramente se me pasan muchas, pero podemos meditar en eso.
Y dice, si no te haces como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿quieres el reposo de Dios, la paz de Dios? Hay que ser como niños. Y número 10, descansar solamente en Dios. Dice el Salmo 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Es que no sé qué va a pasar en esta situación, confía solamente en Dios. Es que yo estoy confiando en la ciencia, confía solamente en Dios. Es que yo estoy confiando en los gobiernos, confía solamente en Dios. Nuestra esperanza, nuestra confianza está en Dios, y eso es lo que nos va a llevar al reposo de Dios. Y aparte nos dice también la Biblia en qué pienses. Y vamos a leerlo, está en Filipenses 4 del 8 al 9, que a veces algunos lo utilizan como actitud mental positiva o pensamiento positivo, etcétera, como un descubrimiento. Pues aquí está en la Biblia desde hace 2000 años. Dice Filipenses 4 del 8 al 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de esperanza, en esto pensad, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿qué estoy pensando? Quiero saber todos los días cuánta gente murió en México, cuánta gente murió en Nueva York, cuánta gente murió en el mundo. ¿Qué pasó con esto? ¿Cuántos contagiados van? Las malas noticias. ¿Qué dijeron de la crisis y en qué estar pensando? Y todo el día estamos pensando en eso, y aquí te dice que pienses en todo lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo honesto, lo amable, lo que es de buen nombre. Y pues es una recomendación de la palabra para nosotros. Entonces fíjense cómo con estas 10 fórmulas, y seguramente hay más. Yo diría que estas son las más importantes para entrar en el reposo de Dios. Y la vez pasada me preguntaba una persona, hermano, ¿y cómo puedes tener paz si estás llegando ya el momento de la muerte? Si ya son tus últimos momentos. Pues las promesas de Dios no se terminan ahí en la muerte física, porque la muerte física no es el fin de la existencia. La muerte física es la separación entre el cuerpo físico y el alma y el espíritu. Y la Biblia dice el cuerpo vuelve al polvo de donde vino, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el alma, pues si estás en Cristo va con el Señor, y si no estás en Cristo pues vas al tormento. Pues el alma. Entonces dice en Apocalipsis 14:13, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, o sea, en Jesucristo. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, ese reposo de Dios va más allá de esta vida, es para la eternidad. Entonces, pues claro que necesitamos llegar al punto de decir, Señor, ayúdame a encontrar ese reposo,
Ayúdame a llevar a cabo todas estas fórmulas que tú nos das en tu escritura, en tu revelación, en tu palabra, en la Biblia, de cómo entrar al reposo de Dios. Bien, pues con esto terminamos esta segunda parte y última parte de este tema, de entra en el reposo de Dios, y me gustaría que termináramos pues haciendo una oración. Dice la palabra de Dios que todo lo que le pidieron, el mismo Señor Jesucristo lo dice, que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre o en el nombre de Jesús, Él lo haría. Entonces vamos a pedirles, decirle, Señor, queremos andar por ese camino ancho, por esa calzada que tú tienes preparada para nosotros, que por más torpes que andemos, no nos vamos a extraviar. Queremos que nos ayudes, que nos reveles a nuestra mente y que nos reveles a nuestro corazón, a nuestro espíritu, tu verdad, y que nos ayudes a andar siempre en tus caminos. Bien, pues vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra, por ese camino precioso, hermoso que tienes preparado individualmente para cada uno de tus hijos, los que hemos creído en Jesucristo, por medio del cual nos das entrada al lugar santísimo, al trono de tu gracia, confiadamente. Y Padre, en esta hora queremos concentrar nuestra petición, nuestra oración, a que nos des la capacidad de entender y de seguir los pasos que tú tienes para que entremos a tu reposo, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de nuestros razonamientos, a eso estar confiados, a eso estar esperando y ver tu mano poderosa actuar en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Señor, confiamos en ti, confiamos en la gran salvación que hay en Jesucristo por su obra en la cruz, y recibimos esa salvación y recibimos ese reposo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y damos a ti todo honor y toda gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.